ellos no dicen nada. Se te puede morir un familiar y nunca te dicen está muerto, nada. Todo inmigrante tiene el derecho a tener una seguridad, a ser protegido hasta por el mismo migración, no maltratado ni violentado por migración ni por ninguna autoridad, porque no somos delincuentes. Como pueden ver, soy madre de familia, soy padre de familia y queremos hacerlo bien. ¿Qué es lo que pasa con la página? Como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela, los que estaban en ese